Esta mañana con nosotros justamente la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, a quien le damos la más cordial bienvenida, ministra. Muy buenos días. Para comentar un poco sobre todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el desfile del día de ayer y la importante mención que hizo el presidente de la República en el mensaje a la Nación sobre el tema de interculturalidad, algo que se está trabajando muchísimo desde su cartera. Y yo quiero empezar con esta iniciativa que se llama Sello Intercultural y la idea es acercar los servicios públicos a todos los peruanos y que ninguno se sienta discriminado. Así es, muy buenos días, Perla, felices fiestas. Nosotros como Ministerio de Cultura tenemos el Viceministerio de Interculturalidad, que es el ente responsable de mirar todas las políticas para tratar de reducir y eliminar las desigualdades y cualquier forma de discriminación y exclusión hacia nuestros pueblos indígenas y población afroperuana. Un tema bien sencillo es que el ciudadano, ¿qué siente cuando se acerca, por ejemplo, a un hospital o a una comisaría? Muchas veces tenemos información y hay datos que nos revelan que, por ejemplo, mujeres gestantes no van a algunos centros de salud porque sienten que el personal no las trata adecuadamente. Y eso hace que se ahuyenten del servicio. Cuando nosotros queremos que las mujeres vayan al parto institucional, cuando queremos tener control. Entonces, lo que queremos con este sello intercultural es acercar a los ciudadanos, a las ciudadanas a la calidad, a mejorar su calidad de servicios, ahuyentando todos esos prejuicios y rompiendo ese distanciamiento entre funcionario público y ciudadano culturalmente diverso que siente que ese servicio no está hecho para ellos. Para ello necesitamos servidores públicos que estén certificados, ¿no es cierto?, en las diferentes lenguas que existen en nuestro país. Así es, mira, por ejemplo, ¿no?, Apurímac es una región donde el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua chanca. Y cuando uno pregunta cuántos servicios se dan en quechua chanca, en realidad no tienes ningún servicio. ¿Qué pasa entonces en los servicios en las zonas rurales más dispersas, por ejemplo, donde puedes poner una denuncia? Se ha perdido un niño, ¿no? Se ha perdido el ganado. ¿Cómo las personas pueden ir a poner su denuncia si nadie puede entenderlas? Entonces, la justicia se aleja de la gente. Y lo que queremos, por ejemplo, es ese servicio tiene que darse en la lengua o tiene que darse también con herramientas que pueden ayudar a conectar a este personal con la gente, ¿no? Entonces, el tema de adecuar nuestros servicios a los territorios, pero también a la población, es parte del trabajo que queremos hacer con esta certificación de competencias y con el sello intercultural. Justamente el presidente de la República en el mensaje a la Nación también comentó un tema muy importante y es la lucha contra el racismo y cualquier forma de discriminación, y en ese sentido dijo que espera que en diciembre de este año ya pueda estar aprobada esta ley. Así es, en el Perú uno de los problemas que pasa desapercibido a veces, ¿no?, y que solo lo notamos cuando aparece algún escándalo, es esta discriminación y racismo que es como el día a día, ¿no? Y es, por ejemplo, el que nos sintamos muy orgullosos de nuestra diversidad, como lo hemos visto ayer en el Pasacalle, ¿no?, todos felices de lo que somos, de lo que tenemos como país para mostrarnos, y de nuestras fiestas, de nuestra música, pero también nos damos cuenta que esa diversidad puede ser un problema. Puede ser un problema porque de pronto alguien siente que tiene un trato preferencial frente a otro y lo excluye, ¿no? Lo excluye o lo margina. Los jóvenes afroperuanos, por ejemplo, cuando uno les pregunta por qué dejan la escuela, la deserción escolar en los jóvenes afroperuanos, los adolescentes, lo que te señalan es que dejan la escuela por el nivel de violencia que sienten que se ejerce contra ellos por el tono de su piel. Entonces la discriminación no es una anécdota, no es un tema irrelevante, es un tema que nos marca en la vida de peruanos y peruanas que, por ejemplo, por diferente apariencia, ¿no?, apariencia que es leída por otro, ¿no?, como señal de exclusión o como señal de maltrato, y por eso el presidente ha puesto mucho énfasis también en esto, ¿no? Acaba de mencionar, ministra, el Pasacalle Cultural, que además lo tenemos en imágenes en este momento. Sí. Una muestra muy bonita, déjeme decirle, 250 danzantes, me parece, estuvieron presentes ayer en este desfile, que tradicionalmente es un desfile militar, pero lo vimos ayer por primera vez. La música, el color, la cultura. Tuvimos, por ejemplo, la danza Witi Witi, que usted me decía que habían venido desde el Colca, que además es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por UNESCO, ¿no es cierto? Pero también muestras de nuestra Amazonía, por ejemplo, de la comunidad Shipibo-Conibo. En fin, tuvimos una gran variedad de una muestra maravillosa que sorprendió no solamente al público asistente, sino también en las redes sociales. Sí. Bueno, esto es parte también, creo que del paquete de iniciativas que el presidente ha establecido, no solamente en el discurso presidencial, sino que estuvimos con él trabajando para que justamente el desfile cívico-militar tuviera también un aporte de una muestra de esa diversidad, de esa riqueza, y que trajera además pedacitos de nuestro país a Lima, digamos, ¿no?, donde además podemos verlo todo a través de las señales y principalmente la de IRTP.
Y esta iniciativa del presidente la trabajamos junto con las Fuerzas Armadas para organizarlo y fue muy, muy bonito, la gente estaba muy contenta, además a destacar 270 danzantes como señalas, más de 100 músicos, pero por ejemplo, ¿no? Los danzantes portadores del Huititi vinieron desde el Colca, muy orgullosos a bailar en Lima, ¿no? Su danza que además es Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO. Entonces yo creo que el Perú se siente muy orgulloso cuando le mostramos que su diversidad es celebrada, ¿no? Cuando mostramos que esa diversidad nos puede unir, cuando mostramos que esa diversidad es fuente, digamos, de asombro y fuente de decir, ¿dónde está esto? ¿No? Y eso se baila en el Colca. ¿Y dónde está el Colca? El Colca está en Cayoma, en Arequipa, y la morenada es de la fiesta de la Candelaria en Puno, ¿no? Y las danzas amazónicas están boras, lamas, ¿no? Ayánicas, entonces, y los afroperuanos. Entonces creo que esa diversidad hace que seamos un país que creo que va a apostar más porque esa diversidad, en lugar de ser un problema, se convierta en algo que nos una, ¿no? Y que nos identifiquemos muchísimo más con lo nuestro, ¿no? Y uno dice, es. pero ¿cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? Así Utilizar este espacio o aprovechar, mejor dicho, este espacio del desfile cívico-militar justamente para mostrar cosas como esta, que nos hacen sentir muy orgullosos. Que no solamente estamos, lo vemos los que estamos en el pasacalle, en la Avenida Brasil, sino además a través de todas las redes sociales, no, estamos muy contentas y como Ministerio de Cultura muy orgullosos de haber promovido y más bien esperamos que esto se convierta ya también en parte de la tradición de cada 29 de julio. Quisiera comentar, ministra, con usted algunos otros temas del mensaje de la Nación, del presidente de la República, porque además ha sido un mensaje que ha sido muy bien recibido por varios sectores en el sentido de que se ha visto un presidente que busca conectarse muchísimo más con la población a la luz de los recientes escándalos de corrupción en nuestro país. A mí me gustó una frase que dijo el presidente en el mensaje y que creo que retrata muy bien el momento actual, pero también los retos que hay por delante, ¿no? Dijo, somos un gobierno que ha nacido de la inestabilidad política, por supuesto por el proceso de vacancia que vivimos, pero con una serie de objetivos por cumplir. Y en ese sentido, el presidente de la República ha propuesto referéndum para 4 temas fundamentales e importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el retorno a la bicameralidad, el segundo tiene que ver con el financiamiento privado de los partidos políticos, que ya hemos visto, ministra, que es el caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para la corrupción, lamentablemente, porque no está regulado. Además, el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Y este cuarto tema que tiene que ver con la no reelección de los congresistas. Uno dice, bueno, los presidentes regionales no tienen reelección, el propio presidente de la República tampoco lo tiene, los alcaldes tampoco. ¿Por qué los congresistas sí tendrían que gozar de este privilegio, digamos, ¿no? Pero cuando uno revisa las estadísticas, para hablar desde otro lado también, la mayoría de denuncias presentadas, por ejemplo, en la Comisión de Ética en los últimos 2 años, tienen que ver con congresistas nuevos, en una primera legislatura. Entonces uno dice, quizá con esta iniciativa no se estaría rescatando o poniendo en valor la experiencia de un parlamentario también necesario para ejercer un cargo público como este. Mira, yo creo que el presidente ha planteado estas reformas, ¿no es cierto?, a nivel político y a nivel de reforma del sistema de justicia, y creo que la figura del referéndum en realidad también quiere darle la oportunidad a la gente de participar. Yo quiero rescatar, digamos, ¿no?, que en este momento de grave crisis en nuestra institucionalidad, donde la gente está marchando y saliendo, digamos, a las calles frente a todo esto, nosotros no podemos quedarnos al margen y fuera de la ciudadanía y solo discutir, digamos, entre el Congreso o el Ejecutivo o el sistema de justicia, sino que tenemos del presidente lo que quiere decir darle la voz también a los ciudadanos y ciudadanas para decirles, muy bien, ustedes también tienen que participar en la reforma. Y creo que y por eso se plantea el mecanismo del referéndum, ¿no?, en este contexto. Creo también que las reformas que ha señalado generan mucho debate, generan mucha discusión, pero eso es parte del ejercicio democrático. Es decir, la figura de la no reelección. Hay, digamos, posiciones que plantean la no reelección bajo lo que tú has señalado, pero también otros que señalan que solo el 25% de los congresistas se reelige y que eso es un indicador, digamos, muy bajo en relación a la región, que la relación del congresista en sí misma no es negativa. Eso es parte del debate democrático y eso es parte del debate democrático en el que tenemos que estar, no solo los congresistas, los actores políticos, sino también la gente.
La gente también tiene que hacerse parte de ese debate y creo yo que es lo que el presidente ha estado buscando. Y el referéndum ya se ha estado discutiendo a nivel constitucional, digamos, los diferentes expertos y expertas. Y es que el referéndum lo que busca por eso es esta vocación del presidente de involucrar a la gente. ¿No? De involucrar a la gente, no busca, digamos, generar ningún tipo de oposición o confrontación con el Congreso. Más bien lo que estamos diciendo es, en esta crisis, lo que tenemos que hacer es salir de esta discusión entre nosotros y más bien involucrar a la gente, ¿no? Para que la gente pueda sentir que confía. Y la confianza es ponerlos en el debate también. La confianza no se genera dando mensajes, generando mensajes, pero haciendo esos mensajes algo concreto. Y creo que el referéndum es eso concreto que la gente está esperando. Ahora, ministra, ya para cerrar, ¿cómo hacemos para que esta iniciativa prospere? Porque necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la República. El ministro de Justicia ha dicho que en unas 3 semanas ya van a presentar el proyecto como tal. Pero han habido iniciativas anteriores, me parece en el año 2017 el congresista Gilbert Violeta planteó algo similar y quedó en la Comisión de Constitución, fue archivada con votos del fujimorismo, del APRA y de otros partidos, porque claro, los congresistas se oponen, ¿no es cierto?, a que no puedan ser reelegidos. ¿Cuál sería el camino? Algunos dicen, bueno, esa ha sido una propuesta del presidente más política que constitucional. Mira, el mecanismo está establecido en la Constitución, ¿no? La Constitución establece que hay dos caminos que se pueden dar, bajo 2 votaciones con mayoría, ¿no es cierto?, simple, pero eso requeriría 2 legislaturas. Y la otra es una votación y más el referéndum. Y yo creo que ese es el camino que nosotros como gobierno, como ejecutivo, deseamos tomar. Votación de mayoría simple y luego referéndum. ¿Por qué? Porque los tiempos no nos dan. Los tiempos no nos dan, digamos, ¿no? Y la gente necesita respuestas concretas y reformas inmediatas. Entonces yo también creo que el legislativo también tiene que leer eso en este contexto, ¿no? Y creo que y yo he escuchado también algunos congresistas de la bancada oficialista, también, digamos, diciendo, muy bien, nos parece bien, abramos este mecanismo, ¿no? Entonces creo yo que en la posibilidad de sumar esfuerzos vamos llegando a un entendimiento, ¿no? Muchas gracias, ministra, por estar esta mañana en TV Perú. Muchas gracias. Matinal.